Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irma Ortiz. Bienvenidos a esta presentación del libro de la doctora Marta Reyes, Quiero hijos sanos. Para quienes no tengan este libro, les recomiendo que lo adquieran. Es un libro muy bueno, sobre todo para nosotros los padres de familia que estamos criando a nuestros hijos en la fe. Gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos el capítulo número 10 llamado Crianza Eficaz. Y los invito, antes de todo, a ponernos en la presencia del Señor y digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te damos, Señor, por este día. Te amamos, te queremos, te glorificamos y te damos gracias porque nos has permitido pasar la noche con bien. Gracias por este nuevo día. Gracias por todas nuestras bendiciones. Perdónanos, Señor, todas nuestras fallas y ayúdanos a continuar en nuestra lucha para llegar a la santidad. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta presentación. Ayúdanos a concentrarnos en ella y aprender dentro de todo lo que tú quieres para nosotros, de la manera que tú quieres que criemos a nuestros hijos. Bendícelos, Señor, donde quiera que se encuentren y ayúdanos siempre a saberlos guiar con amor y sobre todo con tus grandes enseñanzas y con tu ejemplo. Te pedimos, Señor, por todas las oraciones que se están elevando en estos momentos, por todas las familias que están aquí unidas. Escúchanos, Señor, si es tu santa voluntad. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y empezamos con la imagen de la Sagrada Familia, porque ¿quién es mejor que ellos para ser nuestros ejemplos de cómo criar a nuestros hijos? San José y Santa María, Virgen Santísima, rueguen por nosotros. Les pedimos que nos guíen en todo momento. Ellos criaron al niño Jesús con mucho amor y estoy segura que también en algún momento lo corrigieron cuando era niño, porque dentro de su humanidad debió haber hecho cosas igual que nosotros. Pero ellos estaban ahí para amarlo, corregirlo y protegerlo. Todos sabemos cómo el Señor San José protegió al niño Jesús de la muerte más de una vez. Así es que encomendémonos a ellos siempre, en todo momento. Y la doctora Marta Reyes, siempre que empieza un capítulo, siempre nos empieza con una oración o con unas palabras, quiero decir, con frases sabias de la Biblia. Y este capítulo no es la excepción. Ella nos empieza con estas palabras de la Biblia que dicen, en Hebreos 12, versículo 7, Dios nos trata como hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Y es verdad, siempre nosotros debemos de corregir a nuestros hijos para evitar comportamientos que pueden destruirlos a ellos mismos y perjudicarles. Debemos de hacerlo con mucho amor, con mucho cariño, pero no dejarlo pasar, ¿verdad? Siempre debemos estar ahí al pendiente para ayudarlos en esas circunstancias. También la doctora nos dice en Proverbios capítulo 1, versículo 8, el que ama a su hijo no demora en corregirlo. Y así es, vuelve a venir esa palabra corrección, que está muy ligada con disciplina. Palabra disciplina que a veces nos asusta un poco, ¿verdad? Porque nosotros nos tenemos que disciplinar a nosotros mismos para poder dar un buen ejemplo y que nuestros hijos nos crean, que vean esa congruencia en que estamos haciendo lo que predicamos. Y la palabra corrección, que también debemos de corregirnos nosotros mismos antes que poder corregir a nuestros hijos. Siempre debemos practicar con el ejemplo.
Es algo difícil, pero no imposible de lograr, siempre teniendo en cuenta, ¿verdad?, el factor humano, que vamos a cometer errores, pero tratar de hacer lo mejor posible, de dar el mejor ejemplo que podamos a nuestros hijos. Y también la doctora en este capítulo empieza por contarnos la historia de unos trillizos que nacieron en el año de 1961, cuando se estaba llevando una serie de experimentos sobre la conducta humana y sobre el medio ambiente que nos rodea. Estos trillizos, nacidos de una mujer muy joven, fueron dados en adopción y deliberadamente los mandaron los separaron y los mandaron a una familia específica con ciertas características para ver cómo era el comportamiento de los niños a través de los años y cómo desarrollaban su personalidad. Entonces, en este trabajo que hicieron, es que al principio, pues se ve como que los hijos están creciendo sin ningún problema. Inclusive, cuando llegan a los 18 años, estos niños se conocen por circunstancias del destino o de Dios y se hacen amigos. Se ve que son, como les digo, personas normales, tienen sus familias, sus profesiones, tienen sus hijos, se casan y no es sino hasta que tienen la edad de 31 años o 33 me parece, creo que 33, cuando uno de ellos se suicida. Los nombres de estos niños son Bobby, Eddie y David en inglés. Inclusive se llegan a conocer estos niños como los trillizos de Long Island. El niño que se suicida es el llamado Eddie. Y resulta que cuando repartieron a estos niños, los habían mandado a uno de ellos con una familia donde eran unos padres muy cariñosos y permisivos. Al otro niño lo enviaron con una familia donde los padres eran cariñosos, pero disciplinarios. Y al tercer niño lo enviaron a una familia de padres fuertes, duros e intransigentes. Pues este niño Eri, el que se quita ya de adulto la vida, era el que estaba con la familia de los padres muy disciplinarios, muy rígidos. Y con esto se empieza a estudiar más el caso y sale a la luz que la madre también había padecido de una personalidad depresiva. Entre los tres niños, el único que desarrolló esa problema emocional de depresión fue Eri. Y curiosamente era el niño que había sido criado por los padres duros, con poco calor humano. Y entonces aquí surge la gran pregunta, ¿verdad? De cuál es el estilo de disciplina que será más efectivo para aplicar con cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? Esto comprueba la necesidad de una crianza amorosa para criar mentes estables. Indudablemente los hijos necesitan disciplina, solo así se corrigen patrones de conducta inapropiados y destructivos, solo así se corrigen. Pero también en este caso, pues se analizó todas las circunstancias, ¿verdad? Entonces vieron que no solamente influye la genética que traemos nosotros de la herencia de nuestros padres, sino también influye el medio ambiente en el que nos desarrollamos. Y la doctora nos presenta tres tipos diferentes de crianza. El primero, la crianza autoritaria, que es donde hay escasez de calor humano. Hay un alto control y autoridad. Es una dictadura. Los padres ahí son los verdugos. Y los niños pues afrontan esta situación lo mejor posible. Muchos no van a desarrollar un problema grave, sino hasta ya en edad adulta que surge, ¿verdad? La problemática emocional que traían adentro, como Eri, que hasta los 33 años.
o muchos niños desde pequeños o en la adolescencia resultan con problemas muchas veces psicológicos de traumas que traen de su niñez, de situaciones vividas por ese autoritarismo. La siguiente crianza es la crianza semiautoritaria. Esta crianza es de una familia de amor con límites, ¿verdad? Hay un alto calor humano, pero también hay una autoridad balanceada. Aquí se sabe claramente quiénes son los padres y quiénes son los hijos. Hay una jerarquía que se respeta. Entonces, esto es lo ideal, es un balance. Y ustedes saben que en el balance siempre, en el balance se encuentra la virtud. Entonces, sería la familia ideal. Claro que siempre va a estar el error humano, el factor humano, pero vamos a tratar siempre de acercarnos lo mejor y este es el caso de esa familia. Y la tercera es una crianza permisiva, donde hay mucho calor humano y poco o nada de control. Aquí muchas veces los hijos son los que mandan. Los padres son muy pasivos, se conforman con llevar el cheque a la casa, hacer los pagos, proveer a los hijos de todo lo necesario económicamente, buena ropa, juguetes, paseos, pero no hay un control, no hay una jerarquía que se respete. Los hijos aquí pueden ser un gran peligro para ellos mismos y la sociedad, ¿verdad? Porque se vuelven muchas veces caprichosos y se vuelven muy berrinchudos y acostumbrados a obtener todas las cosas con un mínimo de esfuerzo, ¿verdad? Con un tronar de dedos, todo el mundo hace lo que ellos dicen. Entonces aquí pues no hay una obediencia y respeto en sí. Entonces, los padres somos los responsables de educar a los hijos. Los padres biológicos o cuidadores son los que tienen que proveer todo lo necesario para la supervivencia de los hijos. Son los encargados de educar y formar mentes sanas y productivas. Los padres somos los responsables de desarrollar el respeto, generosidad, bondad, apoyo mutuo, cariño incondicional y sana afectividad. También somos los formadores de la conciencia moral, el sentido del bien y del mal, y quienes deben de llevar a sus hijos a tener fe, conocer su religión y su espiritualidad. Eso es muy importante. Entonces, la crianza efectiva tiene que encontrar un balance perfecto y adecuado. Por un lado, si los padres son muy protectores al extremo o consentidores, crearán hijos difíciles de complacer, muy manipuladores, chantajistas, y pues llegan siempre a querer tener siempre todo al instante, acostumbrados a que se les provea todo de inmediato y a sentir placer de inmediato, ¿verdad? Siempre irán por la vida gobernándose bajo la ley, como les digo, del mínimo esfuerzo. En el otro extremo, los hijos criados con padres sumamente autoritarios viven en hogares donde usualmente el trato y la comunicación se reduce a disgustos o a regaños, imposiciones y muchas veces violencia física o psicológica, ¿verdad? Y eso tampoco lo queremos ver en una familia, no queremos cometer ese error. También tenemos a los padres sumamente pasivos, casi indiferentes, desconectados, que se conforman con traer el cheque al hogar, como les dije, y de hacer el mínimo esfuerzo. Y siempre le relegan esa autoridad o responsabilidad a los maestros, a los educadores religiosos y eventualmente a los consejeros y psicólogos, que muchas veces es donde acaban los hijos de esas familias, con los psicólogos, y ahí es donde es algo muy delicado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los hijos en este caso carecen de un modelo de vida. Por lo tanto, vemos que la crianza más efectiva se conseguirá también con la credibilidad parental, que es la columna dorsal de la autoridad. Cuando los padres se dan a respetar, porque también respetan y dan sanos ejemplos de vida que otros pueden reconocer y modelar, como los hijos, ¿verdad? Padres que dan a conocer claramente los límites bien definidos e implementados, a la vez que demuestran cariño e inclusividad, celebrando las virtudes y los atributos de sus hijos.
Entonces, eso sería lo ideal, ¿verdad? Un balance, como dijimos, en el balance se encuentra la virtud. Los extremos siempre nos llevan al error, nos llevan al pecado. Y pues aquí en estas fotografías que les he puesto, pues es un resumen de lo que les he dicho, ¿verdad? Entonces tenemos que estar presentes en la vida de nuestros hijos, comunicarnos, ser responsables y respetar y pedir que nos respeten. El respeto sabemos que se gana, no se adquiere de la noche a la mañana y hay que saberlo construir, especialmente lo que menos queremos es perder el respeto y la credibilidad de nuestros hijos. Y tenemos unos elementos de disciplina efectiva que aparentemente son sencillos y fáciles, muchos ya lo sabemos, pero hay que ponerlos en práctica. Y podemos empezar con el número 1, que dice reglas en la mesa. Pero para tener reglas en la mesa, tenemos que tener convivencia en la mesa, ¿verdad? Tenemos que sentarnos por lo menos, aunque sea una vez al día, a comer todos juntos en familia para poder tener estas reglas en la mesa. Eso es muy bonito, es una tradición que no se debe de perder. Nada de que pues es la hora de comer y el hijo se llevó su plato a su recámara y la hija también a ver el televisor y el papá al garage y todo el mundo en su espacio sin convivencia. No permitamos que eso suceda en nuestras familias. Sobre la mesa se aprenden las más grandes lecciones. Se convive muchísimo. Hay comunicación, hay apertura. Pero claro que tenemos que tener estas reglas, ¿verdad? Que pueden ser, ustedes ya saben, y más o menos saben los errores de de sus hijos. Entonces, pues puede ser de no llevar el celular, pues comer con buenos modales, de no pleitos en la mesa, de no traer discusiones o cosas desagradables. Y sobre todo de cooperar y ayudar a mamá, de levantar la mesa cuando todos terminamos de comer, de ayudar a recoger la cocina, que sería algo muy bonito y de apoyo a la madre, donde también se aprende y se convive bastante bien. El número 2 es el trato a mayores y menores, que se refiere de enseñar a nuestros hijos a cómo saludar, cómo despedirse, cómo tratar a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, primitos y a nuestras amistades en general. Eso también es muy importante. ¿Para qué? Para que ellos vayan formando su carácter y su personalidad y sea una personalidad de respeto hacia los demás y agradable. El número 3, horario de estudio. Siempre implementar un horario de estudio a nuestros hijos, nada de que son las 10 de la noche y todavía el hijo no hace la tarea o no ha estudiado para el examen del día siguiente, ¿verdad? Quizás asignarle un lugar en su cuarto, un espacio, un escritorio, aunque sea pequeño y sencillo, donde él sepa que allí es su lugar, allí puede él desarrollar sus actividades escolares, donde nadie lo va a molestar, donde nadie le va a estar diciendo, vete de aquí porque me estorbas, sino que ese es su espacio, sobre todo cuando hay una familia grande. Y respetarlo, respetar sus horarios de estudio. Si es el horario de estudio, respetárselo, no molestarlo en ese momento y también darle esa importancia a su horario de estudio. 4, horario de dormir. Llevarlos siempre a dormir a una hora adecuada, temprana, sobre todo si son días de escuela. Respetar eso también. Darle importancia a su escuela y a sus actividades. No cometer el error de que es miércoles y hay la fiesta del amigo fulano y vámonos y llegamos a las 12 de la noche, porque los niños están creciendo, necesitan dormir, necesitan descansar para poder rendir en la escuela y en sus actividades académicas. Entonces, es importante que ellos sientan que se les respeta también y que se les considera. 5, salidas y entradas a casa. En este punto tenemos, pues ya es más como un poquito para los adolescentes, ¿verdad? Donde hay que decirles a los hijos, pues aquí te voy a permitir ir a la fiesta fulana, pero necesitas regresar a las 10 de la noche, por decir. Y ver si el hijo lo respeta. Si no lo respeta, pues se va a ir perdiendo de ese privilegio y hacérselo saber. Explicarle en qué consiste
la regla o el límite en ese aspecto. Porque los adolescentes a esta edad van a empezar a exigir más libertad y más independencia, aun cuando no estén listos para ello. Y necesitamos nosotros no soltarles la rienda totalmente de repente, sino un poquito, poco a poco, un estira y afloja para ver cómo va siendo su comportamiento y si son responsables y que ellos sepan que nosotros estamos al pendiente de todo eso. Aquí también pudiera entrar, hablar un poquito sobre la edad en que ustedes esperan que ellos empiecen a tener un noviazgo, que no sea una edad muy temprana, sino que ya sea una edad donde ellos están un poquito más maduros, que todavía en la adolescencia no lo están, pero los noviazgos, más que noviazgo, debe ser un cortejo, ir conociendo a las muchachas, al sexo opuesto o a los muchachos, que está muy bien, pero todo con límites, con medida y dentro de las reglas del hogar, según lo que ustedes consideren. Un noviazgo muy largo a veces no es bueno y ellos están todavía muy jóvenes como para estar pensando en un noviazgo serio cuando tienen tanto por delante que hacer. Sus cuerpos ni sus mentes están listos para ello todavía. Y el número 6, horario de juego. Así como tenemos un horario para estudio, también hay que ponerles un horario de juego, sobre todo los juegos de videos, de no sé, lo que jueguen ahorita los niños y tenerles control de ese horario de juegos, que no lo interrumpan, no interrumpan su horario de estudios con los juegos, sino que esté algo separado, porque bien organizados todo se puede hacer, ¿verdad? El número 7 es supervisión de redes sociales. Eso definitivamente ahorita es vital, es muy importante. Espero que sus hijos no tengan un celular de una edad tan pequeña y que también ustedes estén en control de qué es lo que ven sus hijos y a qué horas. Sobre todo, pues hay muchas maneras de bloquear esos canales o redes sociales. Usen esos candados o también asegúrense que en la noche los hijos duerman y no estén usando sus horas de sueño en las redes sociales, que también les reactiva la mente y no los deja descansar. Entonces es muy importante que se los retiren también sus aparatos electrónicos a cierta edad para que tengan un relajamiento y un descanso más adecuado para su edad. Y el número 8, grados académicos. Estar al pendiente de todas sus calificaciones, de su desarrollo académico, de si necesitan tutoría, conseguírsela, o de poderlos ayudar si es que ustedes pueden ayudarlos en sus tareas. No dejarlos solos, que se sientan apoyados y darles esa importancia a la educación, porque si nosotros a esa edad no le damos la importancia, no podemos pretender que después ellos, cuando estén en la junior high o en la high school, ellos le den importancia a la escuela o a la universidad, cuando nosotros no se las dimos a tiempo, cuando no fueron ellos creciendo sabiendo de la importancia y de la seriedad de obtener una carrera profesional para poder independizarse en la vida. Muchas veces los estudiantes hablan mucho de independencia y libertad, pero no se preparan para ello. Entonces tenemos que darle importancia y que ellos vean que estamos muy interesados en eso, en apoyarlos en todo eso. Ellos lo van a agradecer después en el futuro. Y la número 9, tareas en el hogar. Desde luego, asignarles un día para que limpien su cuarto, para que ayuden en las tareas alrededor de la casa. Quizás lo puedan recompensar con una aportación económica para que ellos vayan teniendo sus ahorros y se compren sus cosas. Esa es una buena idea, pero también, aún sin esperar una recompensación económica, uno debe de limpiar el espacio donde vive, acostumbrarlos a eso, a que sean limpios, organizados y responsables del espacio y de lo que ensucian, que ellos también lo limpien. Nosotros, yo tengo nada más, mi esposo y yo tenemos un hijo, así Dios lo quiso, y no importaba, yo cuando él era pequeño tuve el privilegio de quedarme en casa y criarlo yo,
me di ese privilegio, gracias a Dios, de poderlo yo criar, pero también no lo malcrié. Era un hijo único, pero desde chiquito lo enseñé a tener sus actividades alrededor de la casa. Desde muy pequeño, yo creo que a los 10 años ella sabía cómo lavar su ropa. Y eso le ayudó mucho cuando se fue a la universidad, porque no tuvo que batallar en ese aspecto. Es algo que él sabía que tenía que hacer. Y lo ayudó mucho eso a sobrevivir y a sobrevivir bien. Y el 10 dice aportación económica. Esto es para los adolescentes que ya trabajan y que debemos enseñarlos a que tienen que compartir su sueldo, que no todo lo que ganamos es para nosotros, todo absolutamente. Desde luego que tenemos que pagar nuestros impuestos y desde ahí es un ejemplo que no todo es para nosotros, pero también tenemos que cooperar y compartir con los otros, con los más necesitados, con la familia y tenemos que compartir, no hay de otra. Entonces, enseñarlos a eso. Eso es una buena también táctica. Y entonces continuamos, la doctora nos dice, nos habla acerca del balance entre el premio y el castigo, porque hablando de disciplina, hablando de corrección, pues viene mucho a relucir esto de que siempre estamos a veces nosotros queriendo convencer a los hijos de hagan tal o cual cosa que es bueno para ellos, pero con un premio inmediato, con un premio y con un placer que no es duradero. Por ejemplo, hay veces que podemos decirle al niño, mira, si te comes toda tu sopa, todas tus verduras, toda tu comida, te voy a dar un dulce o te voy a dar nieve o lo que sea, ¿verdad? Entonces, no es tan bueno estar haciendo siempre eso porque el niño se acostumbra como si fuera un animalito o un perrito de esos de circo que mueve la colita y te doy este premio, esta comidita, sino que darles unas explicaciones más, con más fundamento, unas explicaciones con más trasfondo de decirles que a futuro, que vean a futuro para que empiecen a tener paciencia y saber esperar por resultados positivos, que no todo es inmediato y no todo es placer, sino que decirle, mira, si te comes tu sopita, tus verduras, vas a ser una niña o un niño fuerte, sano, vas a poder tener energía para jugar con tus amiguitos que tanto te gusta, vas a crecer grande, vas a vivir más años porque vas a estar más sano. Entonces, todas esas cosas que son valiosas realmente, que son para la vida, no solamente contentarnos con decirles o premiarlos con una cosa efímera que al ratito se comen el dulce y quizás hasta les hizo daño y ya pasó. Entonces a eso nos referimos en esto del balance. Y del castigo, pues del castigo de que si el castigo debe de ser, en primer lugar, no golpearlos, ¿verdad? No debe uno de golpearlos porque trae mucho trauma para los niños, la agresión física o psicológica, sino corregirlos de una manera bien, con amor, con buenas palabras, con mucho cariño, pero con firmeza para que ellos nos crean y sepan que estamos hablando en serio, que no estamos jugando. Pero también si les decimos que va a haber recorte de ciertos privilegios si no se portan bien o si hicieron algo que estuvo incorrecto, también cumplirlo, ¿verdad? Si les decimos que esto va a pasar, que estas van a ser las consecuencias, que las vean. Y desde luego, hablarle de las consecuencias a largo plazo de cualquier comportamiento erróneo que tengan. Que no sea simplemente que fue una nalgada o una reprensión y que ahí quedó y después se les olvide, sino que también decirles, mira hijo, es que si tú rayas la pared o destruyes las cosas de la casa, esto va a pasar a la larga y consecuencias que quizás le van a doler, ¿verdad? Si tú rayas la pared, después vas a tener que limpiarla. Entonces va a ser más trabajo para ti, ¿verdad? Entonces, cosas así por el estilo ustedes van a ir sabiendo dependiendo de la situación que se esté viviendo o del error que haya cometido el hijo, o si tú ya estás llegando a estas horas tan tarde a la casa, se te van a quitar el privilegio de estar saliendo a esos lugares. Entonces, tenemos que encontrar la manera de negociar
con nuestros hijos, pero también siempre, siempre darles explicaciones y razones y que sepan bien, bien las consecuencias de los actos buenos y de los actos malos que hagan. De esa manera van a aprender y de esa manera van a madurar un poco mejor, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que es lo correcto. Entonces, saber decirles a los hijos que pues todo cuesta en la vida, que las cosas que valen la pena requieren esfuerzo y sacrificios, ¿verdad? Enseñarlos a ser cuidadosos, a ser agradecidos, que sepan que todo se requiere un esfuerzo. No porque los queramos martirizar, los vamos a dejar vivir su niñez. Claro que los vamos a dejar vivir su niñez. Muchas veces los vamos a dejar que cometan sus errores por sí mismos, porque nadie experimenta en cabeza ajena, dependiendo de qué error se trate. Pero sí tenemos que prepararlos para la vida, porque sabemos que la vida es difícil y que allá afuera no les van a estar complaciendo como nosotros, ni los van a estar mimando, ni protegiendo, que allá afuera van a sufrir si no los preparamos un poquito para lo que viene, ya que nosotros no podemos estar con ellos las 24 horas del día, una vez que empiezan a ir a la escuela, al kinder, ya de ahí en adelante ya nosotros no podemos estar controlando todo lo que les pasa y estar allí para defenderlos o protegerlos en cualquier situación, sino que ellos tienen que ir empezando a usar su juicio y su mente para poder solucionar cualquier situación que se les presente y mami y papi no están por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y seguimos en la siguiente lámina. La doctora también nos da 3 reglas de oro, que dice dentro del hogar, no permitir malas palabras, cada desobediencia traerá una reducción de privilegios y reconocer en voz alta las buenas conductas. No permitir malas palabras porque Dios así nos lo pide en la Biblia, ¿verdad? Nos pide que sepamos sabiamente a utilizar nuestra lengua y nuestra boca. No solamente por el hecho de que se ve mal, sino porque con nuestra misma boca y lengua oramos al Señor, con nuestra misma boca y lengua tomamos la Eucaristía, con nuestra misma boca y lengua podemos hacer mucho daño a los demás. Y las malas palabras no son necesarias. Hacerles ver con nuestro ejemplo que se puede hablar correctamente, con firmeza, con dulzura otras veces, sin tener que usar malas palabras. Y lo mejor es darles el buen ejemplo. Mis papás no tuvieron mucha escolaridad y sin embargo nunca se escucharon malas palabras en casa. Yo como hija sabía que mi papá sabía decir esas palabras, pero a mí nunca me las dijo, ni siquiera cuando estaba más enojado, ni se las dijo a mi mamá, ni mi mamá las usaba. Inclusive mi mamá ni siquiera nos permitía ponernos sobrenombres a nadie. Cuando empezaba a escuchar que alguien se empezaba a burlar de otro en una forma con apodos, mi mamá lo decía, él, fulanito, tiene su nombre y por eso lo bautizamos y le dimos su nombre para que así lo llamaran. Entonces nunca nos permitía poner apodos. Tampoco decir malas palabras. Y uno va creciendo así, se acostumbra uno así. Nuestros lenguajes, tanto en inglés como en español, son tan hermosos y son tan ricos en vocabularios que no hay necesidad de utilizar estas palabrotas. Yo realmente cuando veo una película que están diciendo muchas malas palabras, mi mente se perturba, es muy molesto. Yo mejor paro de verla porque no aguanto estar oyendo una palabra altisonante tras de otra. Eso es muy dañino para la mente. Dice, cada desobediencia traerá una reducción de privilegios, pues hablando de lo que dijimos, ¿verdad? Del castigo, que más que todo hablarles de las consecuencias que vendrán si se portan mal o si hacen tal o cual cosa que está fuera de los límites de la casa.
Reconocer en voz alta las buenas conductas. Eso es mucho, muy bueno. Así como también nosotros estamos constantemente corrigiéndolos y señalándoles los errores, también nosotros debemos procurar siempre reconocer cada logro que tienen, cada buena calificación que tienen, cada buena conducta que tienen, sobre todo cuando han mejorado, cuando de repente se logra se nota un mejoramiento en su conducta, en sus calificaciones, en cualquiera cosa buena que hagan, cumpleaños también, hay que celebrarlos, medallas que ganen, todas esas cosas buenas también hay que reconocerlas y reconocerlas a lo grande. ¿Por qué? Porque esto les sube la autoestima a los niños y a los adolescentes. Se saben queridos, se saben apoyados y eso los hace sentir bien y se vuelven mejor personas. Cuando uno se siente bien, cuando uno es feliz, uno es mejor, es más bueno con los demás. Entonces, nunca dejar pasar estas cosas. Y después también aquí vamos a dar otra serie de recomendaciones donde decimos que esto para poder lograr una crianza eficaz se va a obtener cuando los papás sepamos que nuestros hijos es un regalo y una bendición. Cuando no sintamos que nuestros hijos son una carga, sino que son un regalo y una bendición. Y que así lo veamos y que así actuemos. Yo, como les digo, yo siento un gran privilegio el haber podido yo criar a mi hijo. Y no fue por abundancia de dinero. Teníamos muchísimas carencias cuando nosotros teníamos a nuestro hijo pequeño, pero la decisión fue, no importa, Dios proveerá, yo me quedo con mi hijo. Sobre todo porque sabía que no tenía familia alrededor y no quería llevarlo a cualquier guardería. Quería ser yo quien le enseñara. Y de eso me siento muy bendecida y muy privilegiada. Entonces, yo no digo que todo lo hice con una sonrisa en la boca. Yo sí, también sé que hubo momentos difíciles, momentos en que sabía que había dejado mi profesión por quedarme a cuidar a mi hijo, que me estaba quedando yo atrás por cuidar a mi hijo. Pero cuando vi que Dios no nos dio más hijos, que no tuvimos más, y le di las gracias infinitamente, porque por lo menos gocé a lo grande a mi hijo. Así es que pues tomémoslo así. Nuestros hijos son un regalo y una bendición. Aprovechar oportunidades para enseñar enseñanzas claves. Esto es vital también. Aprovechar cada momento, cada oportunidad que tengamos en que nuestros hijos están receptivos para poder darles una enseñanza, un consejo. Cuando ellos estén contentos, cuando estamos en la mesa, hay que aprovechar, ¿verdad? Que nos escuchen. Por eso es que digo que se aprende tanto en la mesa, porque salen a veces conversaciones donde uno como hijo aprende. Yo recuerdo en nuestra casa con mis papás, siempre comíamos en la mesa, porque en primer lugar ni podíamos pensarlo de llevar nuestro plato y aislarnos, porque eso no estaba en nuestra mente, no lo hacíamos. Siempre comíamos en familia. Entonces, se aprende mucho oyendo inclusive las conversaciones entre mamá y papá. Estás escuchando y algo aprende uno, algo se le queda. Entonces, también cuando ve uno un mal ejemplo de otra persona, decir, hijo, es que tú qué hubieras hecho, ponerlos a pensar, hacerles reaccionar sobre ciertas actividades y ver cómo piensan y allí uno aconsejarlos, aprovechar y aconsejarlos. Saber negociar con los hijos. Ya hemos hablado sobre esto, especialmente con los adolescentes, pero también con los niños. Hay que saber negociar, ¿verdad? Para que sientan que no hay total autoridad, sino que también se les tome en cuenta a ellos y haya un término medio entre los hijos y los papás. Marcar límites y oportunidades, ¿verdad? También vamos a tener que, como les digo, seguir marcando reglas en nuestro hogar, seguir teniendo nuestros límites de decir esto aquí no, o ustedes sabrán, dependiendo de la situación,
y las oportunidades, darles todas las oportunidades a nuestros hijos para que crezcan física, moralmente, académicamente, que si les gusta el deporte, apoyarlos, darles la oportunidad, si les gusta la música, apoyarlos, darles la oportunidad, siempre dentro de los límites, pero también darles la oportunidad de que se desenvuelvan en todos los aspectos y dentro de nuestras posibilidades, claro está. Hablar a los hijos con templada firmeza. Cuando los corregimos, cuando los dirigimos o los aconsejamos, siempre, siempre sin palabras altisonantes, sin estar tan enojados, pero también con firmeza, que ellos sepan que lo que estamos diciendo es en serio. A eso se refiere esto. No necesitamos gritar, no necesitamos decir malas palabras, sino simplemente ser firmes y actuar con templanza, con balance. Padres sinceros, abiertos a la comunicación. Siempre darles la oportunidad de que hablen, siempre que crear esa confianza entre hijos y padres para que sepamos que ellos nos van a contar cuando estén en una situación difícil y también nosotros comunicarnos mucho con ellos. Nosotros a nuestro hijo siempre lo tratamos como, no como hijos, sino le compartíamos todo lo que estaba pasando en la casa. Entonces, él muchas veces se aprendió porque si había a veces una situación apremiante, siempre se la contábamos. Era nuestro único hijo y él estaba muy conectado con nosotros y también nosotros con él. Entonces, cualquier situación que había en la casa, él no estaba ajeno, él siempre estaba dentro de ello y creo que eso también lo ayudó mucho a madurar y a ver nuestras reacciones y nuestras decisiones y la solución del problema. Entonces también hay que tener mucha comunicación y no solamente de hablar, sino de conexión, ¿verdad? De que ellos sepan que ahí estamos para ellos y de que pueden contar con nosotros, ¿verdad? Eso es muy importante, la comunicación, así como en el matrimonio, también en la familia con los hijos. Convivencias familiares de oración y esparcimiento. Nosotros los latinos, los mexicanos, somos muy dados a festejar, ¿verdad? Con la familia, que es el cumpleaños de la abuelita, de la tía, y qué bueno, eso es muy bueno, la diversión con la familia, pero también hay que hacerlo en la oración. Hay que hacer reuniones para orar en familia, sobre todo cuando hay necesidades tristes en el hogar o cuando hay algún fallecimiento, juntarnos para orar el rosario, la novena, y en otras ocasiones, cada que se necesite, que los hijos sepan que así como pachangueamos juntos, también oramos juntos. Y como dice ahorita Eduardo Verástegui, la familia que reza unida permanece unida, y es muy cierto. Detectar a tiempo trastornos emocionales. Esto lo vamos a lograr estando al pendiente de nuestros hijos. Nosotros como madres tenemos este sexto sentido que siempre sabemos qué está pasando con nuestro hijo si es que estamos al pendiente de ellos, ¿verdad? Sabemos por qué que cambió, que hubo un cambio en ellos, porque están muy callados o porque están actuando de tal o cual forma. Entonces, eso nos va a ayudar a detectar a tiempo estos trastornos emocionales y darle solución. Buscar ayuda profesional si es necesaria. Y sobre todo, la oración, que nunca nos falte la oración. Explicar a los hijos el porqué de las reglas y las consecuencias. También de esto hemos estado hablando, ¿verdad? De darles explicaciones siempre del por qué hacemos las cosas, de por qué ponemos los límites, de por qué pretendemos o queremos estos resultados de parte de ellos, qué esperamos de ellos. Eso es muy bueno, siempre darles explicaciones porque de esta manera ellos se van a sentir importantes, van a saber y se van a dar cuenta que hay un trasfondo muy bueno, que siempre queremos el bien de ellos y por eso ponemos esas reglas o por eso les pedimos que actúen de tal manera. No nada más decirles, porque yo digo, se va a hacer así porque yo digo. Esa no es una buena razón. Ellos tienen inteligencia y necesitan explicaciones. Congruencia en los padres de lo que dicen y hacen. Esto también sabemos que es vital para que nos crean. No perdamos la confianza de nuestros hijos.
siempre actuemos con congruencia. Si yo le digo a mi hija que no se puede poner esa minifalda, pues no voy a salir yo al tercer día con una minifalda también, ¿verdad? O si mi esposo le dice a mi hijo que no llegue tomado a la casa, no va a llegar mi esposo tomado a la casa, ¿verdad? O lo va a ver borracho. Entonces tenemos que ser muy congruentes con lo que decimos, tener muchísimo cuidado en este aspecto. Como padres tenemos una gran responsabilidad. No es fácil, claro que no es fácil, pero podemos intentarlo y con la ayuda del Señor lo podemos lograr lo mejor posible. La doctora, ya para finalizar, en este capítulo nos habla mucho pues de la responsabilidad, como vimos, ¿verdad? En los padres. Y la verdad, así es. Nadie más que nosotros tenemos el privilegio de educar a nuestros hijos. Está en nuestras manos, el formar personas de bien ante Dios y ante la sociedad. Claro está que nada es perfecto, como dijimos, ¿verdad? Y mi mamá solía decir que los hijos son tan disparejos como los dedos de la mano, ¿verdad? Ninguno es igual al otro. Entonces es muy difícil complacer a todos. Tenemos que tener mucha psicología y analizar cada uno de nuestros hijos. Yo, mis respetos para todas las que tienen más de 2 hijos. Quizás para mí fue muy fácil porque nada más tuve uno y aparte mi hijo, gracias a Dios, fue un muy buen hijo. Más que el trabajo de nosotros hicimos todo lo mejor que pudimos, pero Dios fue el que actuó en él. Y siempre hay que pedir por ello, ¿verdad? Que Dios les dé un buen pensamiento para que actúen con bien. Necesitamos, como les digo, de mucha psicología para saber educar bien a nuestros hijos y que hagamos bien nuestro papel como padres. Pero el esfuerzo que pongamos siempre traerá buenos resultados. Y es que no hay una fórmula mágica, pero sí debemos de sentir al final de nuestros días que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. El ser padres de familia es una de las profesiones más importantes de nuestra vida, de nuestras vidas, mas sin embargo no estudiamos para ello. No hay universidades que nos especifiquen exactamente qué hay que hacer. ¿Por qué? Porque no hay una fórmula completa, ¿verdad? Cada ser humano es único, especial, irrepetible y requiere de especial atención. Atención que solo unos padres amorosos y que desean el bien para sus hijos pueden dar. Entonces los invito a no desanimarse, sigan adelante con su privilegiada tarea de criar a sus hijos en forma sana y efectiva. Si es su prioridad, lo van a lograr. Recordemos, árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza. Pero lo bueno es que nuestros corazones y nuestros espíritus son muy flexibles y podemos corregirlos y ellos también pueden corregirse ya cuando sean adultos si tienen la fuerza de voluntad para hacerlo. Pero sobre todo con la ayuda de Dios. Y aquí estas 2 fotografías últimas que les he puesto, dice, criar hijos es un privilegio, una gran responsabilidad, una grande bendición y hay que tratarla como tal. Y luego la otra dice, no es solo la carne y la sangre, sino la comunicación lo que enlaza los corazones de padres e hijos. Y así es. Así es que vamos con esta fotografía de la Sagrada Familia tan hermosa nuevamente que tenemos aquí. Vamos a dar por terminada esta clase y les voy a pedir que nos pongamos en presencia del Señor nuevamente para despedirnos y que podamos orar juntos esta oración muy bonita que tengo aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los peligros a los que hoy en día están expuestos mis hijos me traen ante ti, Señor, para darte las gracias por todas las veces que los has protegido durante su vida y para pedirte que los sigas protegiendo cada día. Cuide sus almas e ilumine sus pensamientos para que caminen en tu amor y bajo tu protección. Padre Santísimo, tú que tienes el poder y la gloria, te pido que tomes de las manos a mis hijos y los guíes por el camino del amor, de la humildad y de la gracia, el camino de la divina voluntad, para que al tenerlos a tu lado y siguiendo el camino de la obediencia, ningún peligro los llegue a dañar. Jesús, en ti confío y pongo a mis hijos en tus manos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, amigos. Los espero en la próxima clase y que estén muy bien. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo.